En los últimos días, se supo que uno de los personajes más misteriosos, polémicos y que por años ha estado librando la ley, ha sido pillado por primera vez en más de 40 años. Aunque para muchos, este punto no es del todo cierto. La historia de Ismael Zambada García es una de las más relatadas por muchos especialistas en este negocio. Historiadores, periodistas y muchas generaciones en México, aunque con muchas lagunas, debido a la discreción con la que siempre se manejó. Algunos lo tienen como una deidad, otros como un malísimo ejemplo de vida. Otros desean ser como él, donde en su imaginativo perdido y rancio, prefieren buscar el camino fácil y jugar una cruenta ruleta rusa. El Mayo Zambada es por muchos señalado como uno de los mañosos de la vieja escuela, los cuales fungían como el centro neurálgico del negocio, que no se manchaba las manos. Otros lo conocen como el jefe de jefes, el que tenía la logística de toda una organización y que por mucho tiempo, mientras varios que querían su trono y se despedazaban por el poder, seguía su vida como agricultor en alguna parte de la sierra de Sinaloa, donde siempre se escondió. Sin embargo, muchos se han preguntado por qué los gobiernos mexicanos, con tanta información y una verdadera logística tan organizada, nunca emprendieron su búsqueda. ¿Por qué este tipo de personajes adquirieron mucho poder a lo largo de la historia? Hoy escudriñaremos 4 puntos importantes sobre lo que es este personaje, un viejo lobo de mar, que incluso supuestamente lo hallaron en algún momento, pero que su poder hizo que la ley se doblegara. De las pocas entrevistas que tuvo y de cómo vivió Julio Scherer García, todo el viaje para lograr encontrarse con él. De cómo se paseó por los foros de Televisa en los 90s, la relación que tiene con el poder político, y cómo creen muchos a la fecha 2 teorías sobre su captura. La que dice que fue una traición por parte de los suyos y la que dice que todo fue estratégico para buscar hundir a varios políticos pesados y expresidentes de México. Pues el Mayo era el último eslabón de las pruebas de una época de oscurantismo que México vivió cuando este tipo de personajes encontraron un detestable auge social. Es por eso que hoy te presento Favores y Corrupción, 4 teorías y sucesos oscuros sobre el Mayo Zambada. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Este video, de alguna manera, es especial por la forma en la que le daremos tratamiento a toda la información que presentaremos. Que dicho sea de paso, todo está documentado. Pero además, es importante poner sobre la mesa lo siguiente para poder tener una reflexión profunda sobre los hechos históricos de este personaje. En México, muchas veces nada es lo que parece. Por mucho tiempo las mafias deambularon por las calles desde tiempo atrás, gracias al abandono de los más vulnerables por parte de los gobiernos y a la gran zozobra que se vivió en el México de los 60s hasta los 2010. Durante más de 50 años de injusticias, el autoritarismo y la corrupción fueron caldo de cultivo para la creación de personajes como el Mayo Zambada, quienes iniciaron un negocio muy lucrativo en nuestro país y con el vecino. De hecho, este sujeto es uno de los actores principales en los cimientos de lo que hoy son varias organizaciones de esta mala estirpe. Hay que recordar que Zambada siempre fue un tipo de comunidad que vivió en su infancia en extrema pobreza en Sinaloa. Y eso lo hizo ocupar su estrategia y su inteligencia para crear una organización que años más tarde causaría N número de problemas a la sociedad. Aunque para algunos, en sus terruños, lo consideran como alguien importante que les ayudó en tiempos oscuros. Esto solo alarga el debate y las justificaciones absurdas, porque todo esto origina daños colaterales a la sociedad, donde pagan justos por pecadores, pues durante muchos años las cosas en México fueron de esa manera.
Al final el poder, el dinero, fueron los dos principales motores para que el Mayo y su organización y muchas otras florecieran al amparo del poder público. A eso, la involución de parte de la sociedad, que ha dado pie a muchos que tomen el camino equivocado, se vayan por una ruta sencilla, se pierde el humanismo, todo por dinero y poder. Zambada se curtió a los 19 años gracias a que había conocido a un mañoso cubano de nombre Antonio Cruz Vázquez, alias el Nico, quien fue su cuñado cuando se había casado con su hermano. Hay que anotar que el destino mandaría a Cruz Vázquez a México, luego de ser reventado en Estados Unidos por Gandaya. Ahí formaría y sería básicamente el padrino del Señor de la Sierra. Antonio Cruz llegó a México con dinero, se estableció en Sinaloa y puso un ingenio azucarero que servía solo como fachada. Este tenía a su vez camiones los cuales mandaba lavar y era precisamente el Mayo quien se dedicaba a limpiarlos. Allí, en medio de la miseria, Antonio conoció a Modesta Zambada García, de la que se enamoró, y es donde la historia se cuenta sola. Fue para 1978 cuando se fregaron al Nico, ya que tras presumir y ostentar no solo negocios, sino un sinfín de lujos, fue un blanco muy fácil para la ley. De eso aprendió el Mayo, y podemos decir que gracias a este tipo de situaciones, este personaje se forjó una buena habilidad para mantenerse en la discreción. Y es lo que explica por qué siempre tuvo un perfil tan bajo, mismo que lo llevó hasta los estudios de Televisa en San Ángel en los 90s, sin que nadie se diera cuenta, entre comillas. Cuando ya era un tipo bien establecido en el negocio, y quien le mandó un saludo en vivo y en directo al presentador Paco Stanley, mismo que leyó en su programa de Pácatelas. Como usted ve, el Mayo Zambada siempre ha sido un tipo de la vieja escuela, de esos líderes del mal que se mantuvieron siempre al margen de la fama, que actuaron como verdaderos capos, aplicando estrategia, invisibilidad, corrupción de las autoridades, inclusive hay quien dice que es un tipo gentil, que respeta la palabra de sus conocidos y adversarios, a menos de que sea lo contrario, que de alguna manera tiene cierto honor, lo cual le valió hasta estas fechas ser objeto de culto para el estudio de muchos especialistas en la materia, o en su defecto, de la misma gente, la cual siempre ha tenido el gran libre albedrío de ser parte de un mundo totalmente grotesco, como el de la maña, donde solo existen dos caminos, el vivir poco o el vivir en el encierro. También, con esto, la propia gente debe razonar en ser una persona sin vicios, luchando contra corriente y sabiendo que todo aquel que desee dinero y lujos fáciles siempre tendrán grandes consecuencias en su contra, siendo su riqueza muy fugaz. Porque al final, nada es tan bueno para ser verdad en un mundo del vicio y de la corrupción. Dentro de la historia del Mayo, hay una épica que se dio hace algunos años, y no precisamente del capo, sino que el mismo Ismael fue quien pidió conocer a uno de los personajes más importantes del periodismo en México. Hay que decirlo con todas sus letras, y aquí es donde yo pregunto, ¿cómo le hizo don Julio Scherer para ser no solo idolatrado por un tipo que hoy es una estrella mediática del Val, sino para ser un referente para él y mandarlo a llamar para que le hiciera una entrevista? Simplemente, Julio hacía su trabajo con calidad, respeto y sobre todo con honestidad. También hay que decirlo, el Mayo es un tipo muy inteligente, y en esta entrevista que Proceso reveló en 2010, el capo lanzó muchos factos que hoy han pasado desapercibidos por muchos disque especialistas de la materia. ¿Cuáles fueron? Veamos. De entrada, don Julio narró de manera categórica toda su aventura, pues la portada de la revista Proceso número 1744 mostraba una foto donde el Mayo y Julio lucían para la cámara, y en ella se plasmaría su frase célebre, digna de un periodista, que dice así: si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos. Sin embargo,
Antes de que se diera ese encuentro, don Julio notificó a Andrés Manuel López Obrador en ese entonces que tendría una entrevista con este personaje. Según el presidente de hoy, dijo lo siguiente: Julio fue a visitarme a mi casa. Éramos muy amigos, muy amigos. Y me va a informar. Yo no era autoridad, yo era dirigente de la oposición, pero éramos muy amigos y me tenía confianza y quería que yo supiera que iba a ir, que yo estuviese enterado por cualquier situación. Julio narró antes de empezar su relato, con motivo de expresar no solo su labor periodística, sino su ética profesional. Textual dijo lo siguiente: recrearía tanto como me fuera posible la atmósfera del suceso y su verdad esencial, pero evitaría los datos que pudieran convertirme en un delator. Me hizo bien recordar a Octavio Paz, a quien alguna vez le oí decir, enfático como era: hasta el último latido del corazón, una vida puede rodar para siempre. Así fue como don Julio emprendió su viaje, donde para llegar con su entrevistado, primero tuvo que abordar 4 autos diferentes en distintas zonas de Culiacán. Al cabo de algunas horas, él y su acompañante estaban listos para que una camioneta los recogiese y los llevase de nuevo, a transbordar 2 veces más hasta llegar al punto de encuentro en alguna parte de la sierra de Sinaloa. Ambos desayunaron, viéndose las caras uno con otro, afuera de esa casa rústica muy al estilo serrano. De hecho, Zambada dijo que la tierra donde él estaba era su hogar, era hijo de ella. Toda su familia se mantenía allí. No había necesidad de extravagancias, un lugar donde al primer chasquido de dedos pudiesen abandonar. Don Julio empezó preguntando por su hijo el Vicentillo, pero el Mayo se negó, no quería hablar de él. Luego, Zambada explicó que deseaba conocerlo. Había leído sus libros y le había hecho énfasis a que el periodista jamás había mentido, que lo respetaba. Sin embargo, explicó que su vida era el monte, el cual conocía a la perfección, pero que jamás se andaría exhibiendo como muchos de sus familiares y conocidos. Temía ser encontrado, por eso mantuvo su perfil bajo. Fiestas y reuniones familiares jamás atendió. Don Julio trató de buscar un resquicio donde el entrevistado diera información sobre qué pasaría si lo encontrasen. El Mayo siempre daba a entender que trataba de escapar, tenía miedo e inclusive afirmó que en ese entonces no había aparecido por ahora un traidor que lo delatara. De hecho, cuando trató de describir el negocio en el que él habita, dijo palabras certeras, claras y que mostraban por qué él siempre fue audaz para evitar la ley. Textual dijo lo siguiente: la maña es un imán irresistible y despiadado que persigue el dinero, el poder, los yates, los aviones, las mujeres propias y ajenas con las residencias y los edificios, las joyas como cuentas de colores para jugar, el impulso brutal que lleve a la cúspide. En la capacidad de la maña existe, ya sin horizonte y aterradora, la capacidad de triturar. Palabras que describen con sinceridad lo que hoy motiva a quienes se inician y lo que representan sus ambiciosos y grotescos deseos. Por cierto, sus palabras fueron lapidarias con un ejemplo en un hipotético caso donde él se entregaba para ir al paredón. Textual el Mayo dijo: me entrego. Hay euforia y todo, pero al cabo de unos días nada cambia, porque este problema envuelve a millones. Si una cabeza cae, ya está listo el reemplazo por ahí. Y añadió: infiltrado el gobierno desde abajo, el tiempo hizo su trabajo entre comillas en el corazón del sistema y la corrupción se arraigó en el país, al presidente. Además, lo engañan sus colaboradores. Son embusteros y le informan de avances que no se dan en esta guerra perdida. Al final de esa entrevista, el Mayo le pidió una foto a Julio y se puso un sombrero blanco para posar en la foto que tomaría su guardaespaldas. Pero este le pidió una opinión a Julio. ¿Cómo ve?, le preguntó al periodista, quien contestó: el sombrero es tan llamativo que le resta personalidad.
Entonces el Mayo pidió una gorra, esa misma que sale en la portada. En los años 90, Paco Stanley era por mucho el mejor conductor de televisión del momento. Su historia ya la hemos escudriñado en varios videos. Sin embargo, hubo uno en peculiar, que para muchos es un eslabón muy importante para lo que fuera después su adiós. Y es que en el programa llamado Pácatelas, en la sección de comentarios, saludos y demás, Paco siempre recibía estos comentarios del público y los leía al aire. De pronto, tras observar uno de ellos, dijo lo siguiente: reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada de Culiacán. Estamos aquí presentes. Su familia. ¡Ay! Me quemé, ¿verdad? Decía, no lo lea en público. Al final, ya quemé a todo mundo aquí. Después de leer esas líneas, a Paco se le veía nervioso y trató de disimular su incomodidad y de que en efecto la había excrementado al leer el papelito. Luego, añadió lo siguiente haciéndose el que no sabía. ¿Y quién es este Mayo? ¿Dónde está? Mientras la cámara enfocaba al público presente en el set. Nadie dijo nada. Luego, Paco añadió: no, pues ya ni la mano levantó. Que no se note, que no se haya notado para nada. Gracias, Mayo Zambada. Muchísimas gracias a todos. Pero acá la pregunta es: ¿qué hacía Ismael en pleno centro neurálgico de Televisa? ¿Por qué nadie investigó este suceso? Nadie supo dar respuestas, mucho menos la gran ramera de la comunicación, la cual jamás se pronunció al respecto. Después de eso, las teorías de que Paco estaba metido en la maña empezaron a crecer, luego de que su amargo adiós se diera en el charco de las ranas. Aunque lo que tiene mucha relación con este personaje es porque Paco supuestamente servía al Señor de los Cielos, quien según Benito Castro era compadre del conductor, quien era a su vez aliado del Mayo en aquellos ayeres en el negocio fronterizo. Casualmente, luego de que Amado Carrillo sucumbiera tras hacerse una operación facial en el 97, Paco perdió la protección y 2 años después terminó bailando el gallinazo en el Hades con su fortuna efímera terrenal. De hecho, hay quien dice que Amado también optó por una vida sigilosa gracias a lo que aprendió de Escobar, misma que era algo similar a la del Mayo, donde ganaba en aquellos entonces supuestamente alrededor de 300 a 400 millones de dólares en una semana. Y el 1% de esas ganancias eran casualmente dedicadas a la corrupción de las autoridades. Muchas personas aseguran, y también el mito popular, de que el Mayo jamás había sido aprendido. Sin embargo, hay una anécdota oscura que le da cierta veracidad a los dichos de Ismael cuando fue entrevistado por don Julio Scherer. Fue la vez que lo pillaron en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Estos datos fueron revelados por el periodista Ricardo Ravelo en una entrevista con Juan Becerra. Ricardo se ha caracterizado por el estudio del movimiento en el universo de todos estos personajes, y ahí mismo explicó su punto de vista sobre la actualidad del Mayo. En el gobierno de Fecal, Estados Unidos ofrecía $10 millones por Zambada. De hecho, según las fuentes del periodista, cuando llegaron por él, el Mayo dobló la suma, o sea, dio 20 para salir ileso. De hecho, estuvo neutralizado un pequeño lapso de tiempo, hasta que supuestamente las autoridades accedieron a la oferta, siendo el pago en efectivo. Textual, Ravelo dijo lo siguiente: la pagó en efectivo, y dicen que se beneficiaron muchos agentes de la entonces PGR. De hecho, según los informes, Jesús alias el Rey Zambada, quien fue testigo en Estados Unidos, validó de alguna manera lo que Ravelo explicó, ya que en aquellos tiempos estos trabajaban para ese gobierno y que la lana había sido entregada en un restaurante supuestamente al superpolicía Genaro García Luna. En las declaraciones del rey se sumaron alrededor de $50 millones entregados en ese sexenio a
a cambio de protección. Esto también valida precisamente lo que el Mayo le explicó a Julio, donde dio a entender que el gobierno tiene la capacidad para encontrarlos por todo lo que manejan, pero de alguna manera no lo hacen porque hay negocios muy turbios de por medio. Ahora, se manejan algunas teorías y suposiciones del caso. Una, la cual es muy ingenua, y dice que pusieron al Mayo para que llegara a Estados Unidos y ahí fuese sorprendido. Para muchos este punto está acomodado para simular algunas situaciones que tienen que ver con una investigación muy fuerte, quizá en un tema que va enfocado a políticos que estuvieron en el poder hace algunos años. La otra es que simplemente fue un pacto de colaboración. De hecho, ya se sabe que se declaró inocente de lo que lo acusan, y eso refuerza la teoría del pacto. Aunque los medios más poderosos del mundo como la BBC de Londres o el New York Times explican que todo fue un sistema complejo de inteligencia para llegar a él. O sea, defienden la teoría que dice que lo sorprendieron. Aquí es donde uno puede cuestionar lo siguiente. ¿A poco puede un tipo que está muy bien experimentado en el caso de la discreción caer tan fácil en una trampa tan sencilla como el engaño? Algunos creen eso, otros ni de broma. Incluso abogan que todo empezó en Hermosillo y algunos otros comentan que todo esto tiene que ver con Donald Trump y su campaña electoral. Otros incluso sostienen que el hijo de Archibaldo fue el que lo puso, algo que no se puede creer del todo. Sin embargo, el gobierno mexicano también explicó que ellos no tuvieron nada que ver en el asunto, que todo se hizo bajo la logística gringa. Por eso, AMLO pidió un informe completo sobre este caso. Ahí fue donde este tema se politizó aún más, pues añadió que este es un buen avance en la lucha contra la maña, pero que este tipo de sucesos no son todo, ya que el país vecino debe atender sus graves problemas sobre la situación clientelar y la demanda con el consumo. Pero, en realidad, ¿por qué se dieron estos hechos? Según los informes, el Mayo se subió a la avioneta en Hermosillo, directo al Paso, Texas. Y ahí fue donde se armó el quilombo, pero todo fue pacífico. De hecho, hay quien dice que empieza la travesía del testigo protegido, donde para muchos es vital que este personaje aporte información, mucha sobre aquella entrevista que tuvo con don Julio. Quizá por allí se abra un gran abanico para procesar a la gente que algún día tuvo el poder en México. Por esto y más, el Mayo Zambada es un personaje altamente misterioso, que incluso en lo que este sujeto vive actualmente hay más preguntas que respuestas. No obstante, todo esto debería ser objeto de reflexión en la sociedad mexicana, lejos del show mediático. Por ejemplo, en aquella entrevista con Julio Scherer, hasta ahora, sus dichos se han cumplido cabalmente. El problema no se ha podido eliminar. En una sociedad mexicana, hoy en día más asociada y tristemente gustosa en temas del mal, de la corrupción y del poder efímero en esta industria, que pareciera no tener control, al menos en un corto a mediano plazo, donde la gente se sigue asociando porque no tiene de otra, porque desea a toda costa presumir lo material, dejando de lado los valores y el amor por la vida, por unos cuantos pesos y poder, que casi siempre son efímeros. Además de cómo se da evidencia de la relación en contubernio de este tipo de entes con la política mexicana y con personajes de la televisión. Pero dime, ¿este personaje se entregó o fue un plan estratégicamente quirúrgico y maestro para buscar otro tipo de cosas? ¿Qué podría decir el Mayo sobre toda la estela de corrupción de los gobiernos mexicanos? ¿Qué políticos son los que tiemblan con esta noticia? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.